A continuación el hermano Marronet nos presentará el discurso público, ¿Cómo no pensar? Hermanos y hermanas, si queremos realmente no pensar y que otros decidan por nosotros, en este caso el cuerpo gobernante, tenemos que poner en práctica 13 puntos fundamentales que veremos a continuación, la mayoría de ellos proporcionados por nuestra propia organización. El primer punto, hermanos, es a decidirnos a evitar pensar. Sí, si no vamos a pensar por nuestra cuenta, hermanos, entonces seamos francos, decididos y no tengamos escrúpulos al respecto. Podríamos aquí perfectamente leer los últimos párrafos del primer artículo de la Atalaya del 1 de junio del 83, bajo el subtítulo Evite el modo de pensar independiente, donde no solo se nos desaconseja a no pensar por nuestra cuenta, sino que además se nos dice que no pongamos en duda los consejos de nuestra amorosa organización Watchtower, los cuales están por sobre los nuestros. Y si quedamos con dudas, podemos leer también los últimos párrafos del segundo artículo de esta misma atalaya, bajo el subtítulo La lucha contra el modo de pensar independiente, y donde se nos dice que este modo de pensar representa orgullo. Además, se nos dice que no hablemos de los cambios que la organización ha hecho a través del tiempo, y que entendamos de una vez por todas, hermanos, que es imposible concebir entendimientos bíblicos sin la guía de nuestra amorosa organización. Así es, hermanos, no pensemos de modo independiente. Simplemente dejemos que alguien más se preocupe por pensar. La noción de pensamiento grupal es un gran sustituto del pensamiento propio. Hermanos, si decidimos dejar que un grupo piense por nosotros, como recomienda la organización, asegurémonos de nunca cuestionar sus consejos, ya que cuestionar sí implica pensar. En lugar de pensar, aferrémonos al grupo como la máxima autoridad en cada tema y creamos, por favor, hermanos, todo lo que provenga de esta fuente, sin importar cuán absurdo o cuántas veces se contradiga o se demuestre que está equivocado. El segundo punto que veremos, hermanos, se trata de adoptar plenamente el sesgo de confirmación. Esto, hermanos, simplemente significa que solo debemos prestar atención a las cosas que tienden a confirmar nuestras creencias. Y, por supuesto, ignorar aquellas que podrían llevarnos a cuestionar o sacar conclusiones por nuestra cuenta. Para entenderlo mejor, hermanos, pongamos un ejemplo. Imaginemos a una mujer mundana de nombre Carla. Espero que no haya ninguna Carla aquí en la congregación. Carla por la mañana revisa su horóscopo. Ella es Capricornio, y este le indica que tendrá un buen día, que logrará objetivos y que se llevará una grata sorpresa. Carla cree en ello y anda todo el día pendiente a que se lleve a cabo lo que su horóscopo le indicó por la mañana. Sin embargo, lo que ella ignora es que mucha gente de cualquier otro signo zodiacal, incluso para quienes ni siquiera creen en el horóscopo, como nosotros, hermanos, también ese mismo día podríamos tener un buen día, podríamos cumplir objetivos y también podríamos llevarnos gratas sorpresas. Sin embargo, Carla cierra su mente a eso, evitando ver más allá. Ella tiene un sesgo de confirmación. Pongamos otro ejemplo. Imaginemos ahora a un hombre mundano de nombre Rodrigo. Espero que ningún hermano aquí se llame Rodrigo. Rodrigo cree que está teniendo sueños premonitorios. Este se asombra de sobremanera cuando algo que soñó una noche efectivamente sucedió al día siguiente. Sin embargo, este está pasando por alto los miles de sueños que ha tenido durante toda su vida y que jamás se hicieron realidad. Pero Rodrigo cierra su mente a ello y se centra únicamente en un sueño, evitando ver más allá. Este también tiene un sesgo de confirmación. Pero vayamos a nuestra fuente favorita para ver algunos ejemplos, hermanos. Nuestra amorosa organización Watchtower. Esta informa diligentemente sobre las complicaciones que a veces pueden ocurrir con las transfusiones de sangre completas. Sin embargo, no informan sobre los otros millones de unidades de sangre transfundidas con éxito y seguridad cada año. Una estadística que convierte a la transfusión de sangre en uno de los procedimientos médicos de rutina más seguros.
Este sesgo de confirmación, hermanos, nos ayuda a nosotros, como testigos de Jehová, a creer que no nos estamos perdiendo de nada que valga la pena al negar alguna transfusión de sangre completa a cierto familiar moribundo que tengamos. Pero sabemos también que es Satanás el diablo quien está detrás de estos cobardes ataques. Así es que, hermanos, es fácil utilizar esta técnica beneficiosa para que evitemos pensar, especialmente cuando tenemos un grupo de hermanitos en la sede mundial haciendo el trabajo por nosotros, de examinar los datos y seleccionar solo los fragmentos que concuerden con nuestras nociones preconcebidas y suprimir de ese modo activamente el resto. Los testigos de Jehová, hermanos, estamos verdaderamente bendecidos en este aspecto. El tercer punto, hermanos, consiste en que desechemos la navaja de Occam. Este concepto, hermanos, también conocido como el principio de parsimonia, se refiere a la simple idea de que no se debe dar una explicación elaborada y complicada para algo, cuando hay otra explicación simple que se ajusta a los hechos igual o mejor. Más precisamente, establece que se debe elegir la explicación que haga la menor cantidad de suposiciones. Por ejemplo, hermanos, tomemos dos explicaciones contrapuestas para la falta de registros históricos concluyentes sobre Noé y su arca, que muchos opositores plantean. La primera explicación es que Noé, tal como lo describe la Biblia, simplemente no existió, y que todo se debería a que la mitología hebrea tomó como referencias e influencias varios textos y relatos de la antigua mitología sumeria. La otra explicación, y que nosotros como testigos de Jehová leales tenemos que concebir como la verdad, es que hay un ser espiritual malévolo invisible, es decir, Satanás el diablo, quien se encarga de empañar las mentes de los historiadores, arqueólogos y otros para que estos concluyan finalmente que el Noé bíblico y su arca no existieron de forma literal. Pues bien, hermanos, la navaja de Occam, la mundana navaja de Occam, sin embargo, eliminaría la segunda explicación, ya que se requiere un supuesto adicional: la existencia de espíritus influyentes. Hermanos, Satanás quiere engañarnos, tengamos cuidado con esto, no escuchemos la voz de los extraños. Ahora bien, hermanos, y volviendo a un ejemplo tipo de nuestra querida organización, ¿cuáles serían las posibles explicaciones para las conjeturas y predicciones respecto a la generación que no pasaría y de la que tanto hablan los apóstatas? Bueno, la primera explicación que los enemigos de Jehová señalan es que todas las conjeturas relativas a la generación están basadas básicamente en la charlatanería cambiante del cuerpo gobernante y presidentes de nuestra organización. La segunda explicación, hermanos, y la que nosotros como testigos de Jehová tenemos que aceptar y concebir, es que en un tiempo Jehová permitió que se creyera que la generación de personas que vio y entendió los acontecimientos de 1914 no pasaría sin que antes venga el fin. Pero luego, y al no concretarse aquello, Jehová permitió nuevamente que se creyera que la generación aplicaría ahora a las personas que fueron niños en 1914. Posteriormente, los que tenían nociones en 1914, luego los que nacieron en 1914, luego el concepto de generación se reinterpretó y se aplicó a los pueblos de la tierra, para posteriormente aplicarlo a los ungidos y por último a ungidos que se traslaparían. Y todo esto simplemente fue, hermanos, el resultado de que la luz se hizo más brillante. ¿No nos parece realmente maravilloso? Sin embargo, hermanos, la navaja de Occam aquí cortaría de inmediato la segunda explicación con sus supuestos multiplicadores que intentan débilmente, según los opositores, salvar la hipótesis original. Esto nos dejaría con la explicación simple anterior, de que todo se trata básicamente de charlatanes o pseudoprofetas. Hermanos, no caigamos en estas mentiras apóstatas del diablo. El cuarto punto, hermanos, es algo que como testigos de Jehová deberíamos saber perfectamente. No escuchemos a nuestros críticos. Hermanos, los críticos pudieran señalar fallas en nuestros argumentos, lo que nos haría reconsiderar nuestra posición y nosotros no queremos nada de eso. Para atenernos a nuestro objetivo de no pensar, hermanos, es mejor simplemente ignorar las críticas completamente. O mejor aún, denigrar a nuestros críticos y tratarlos como mentirosos, malvados o mentalmente incompetentes.
Otra cosa que podríamos hacer, hermanos, y que el esclavo continuamente recomienda, es englobar en un todo el concepto de pensamiento crítico y el concepto de ser un criticón sin más. Si lo hacemos, no nos veremos tentados a escuchar alguna crítica hacia nuestro modo de pensar. Además, aunque puede, hermanos, que no sea del todo honesto, no tener que considerar los argumentos de los otros nos ahorraría mucho tiempo y nos produciría menos ansiedad. Una vez más, hermanos, la organización sirve como excelente modelo a seguir en este sentido. Leamos un fragmento de la Atalaya del 15 de julio del 2011. La Biblia pide a los cristianos que eviten a los apóstatas, o según otras versiones, que se aparten, permanezcan lejos e incluso huyan de ellos. Más claro, imposible. ¿Cuál es nuestra reacción cuando un médico nos manda evitar todo contacto con alguien porque tiene una enfermedad mortal muy contagiosa? Pues bien, Jehová el gran doctor nos manda evitar todo contacto con cualquier maestro desleal a la verdad, pues es alguien mentalmente enfermo que procura infectarnos con sus doctrinas. ¿Cómo evitamos a los falsos maestros? No los saludamos ni los recibimos en nuestro hogar. Nunca leemos ni escuchamos la propaganda que difunden a través de la televisión, la página impresa o internet. Y tampoco añadimos nuestros comentarios a las páginas personales que tienen en la red. Hermanos, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hoy en día, por ejemplo, abundan canales de YouTube de apóstatas que dicen ser activistas. Hermanos, no escuchemos la voz de los extraños. Como bien lo dijo una vez un hermano del cuerpo gobernante, nosotros no somos lo suficientemente inteligentes como para que no nos afecten las ideas apóstatas. El quinto punto, hermanos, se trata de compartimentalizar nuestras creencias. Hermanos, solo porque utilicemos un razonamiento lógico para respaldar una de nuestras creencias, no nos sintamos obligados a utilizar consistentemente esa misma lógica en otra de nuestras creencias si la lógica la invalida. Por ejemplo, nuestra organización usa el argumento de que Jesús es el arcángel Miguel porque Miguel hace cosas que se supone Jesús debe hacer. Pero de igual manera podríamos decir que Jehová también hace cosas que se supone Jesús también debe hacer, como por ejemplo actuar como el único salvador, dirían algunos. Pero ciertamente no vemos eso como una razón para abandonar el argumento de que Jesús es igual a Miguel, o sacar la conclusión de que Jesús es igual a Jehová. Sin embargo, hermanitos, mi ejemplo favorito es este. La organización prohíbe las celebraciones de cumpleaños basándose en el argumento de que en los únicos lugares de la Biblia donde se mencionan los cumpleaños, los participantes eran paganos y ocurrieron asesinatos. Sin embargo, los opositores de Jehová plantean que en el único lugar de la Biblia donde se menciona una siesta, sí, los participantes eran paganos y ocurrió un asesinato. Y ahí dicen que la Watchtower no ve la necesidad de aplicar su lógica consistentemente prohibiendo las siestas o simplemente legalizando las celebraciones de cumpleaños. Hermanos, no escuchemos a los apóstatas cuando hablen de esto, ya que podríamos pensar más de la cuenta. Lo mismo ocurre de hecho con los perros. El único lugar en la Biblia donde estos se mencionan es en un contexto negativo. Es más, hermanos, el único lugar en la Biblia donde se habla de maquillaje, sí, también es en un contexto negativo. Sin embargo, la organización con todo esto no aplica la misma lógica circunstancial como si lo hacen con los cumpleaños. Esto claramente podría hacernos pensar y cuestionar, pero hermanos, cuidémonos de este pensamiento crítico repugnante de los apóstatas y guiémonos siempre por lo que la organización establece. El sexto punto, hermanos, se trata de que utilicemos razonamientos circulares. Hermanos, pensar a menudo implica sacar conclusiones y seguir un flujo de lógica que por ahí pudiera a veces pasar a llevar nuestras creencias. Sin embargo, el razonamiento circular cortocircuita claramente este proceso, proporcionándonos un atajo irreflexivo. El ejemplo clásico de esto, y que los ateos satánicos constantemente dicen a modo de burla, es que la Biblia es la palabra de Dios porque la propia Biblia lo dice, y esta lo dice porque es la palabra de Dios. Otro ejemplo que usualmente ponen nuestros enemigos es el cómo sabemos que el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y discreto. Sí, porque el mismo cuerpo gobernante dice que lo es, y el esclavo fiel y discreto nunca mentiría.
Hermanos, entonces la idea es que no le demos una segunda vuelta a las cosas. Quedémonos siempre con razonamientos circulares y no intentemos ir más allá o ver más allá de lo que el esclavo fiel establece. Hermanos, nuestra vida está en juego. El punto 7 se trata de que utilicemos trucos retóricos para defender nuestras creencias. Hermanos, mucha gente no entiende qué es la lógica ni comprende los principios del pensamiento crítico, y claramente nosotros somos parte de esa gente. Entonces, en lugar de elaborar argumentos bien pensados, a menudo sería más fácil, hermanos, usar simplemente trucos retóricos como los siguientes. La falacia del hombre de paja. Esto se trata de tergiversar una visión contraria a la de los apóstatas, ya sea exagerando algún aspecto no esencial o simplemente inventando algo al respecto. Posteriormente, hermanos, ataquemos ese aspecto como si estuviésemos desmintiendo la visión. Un buen ejemplo de esto, hermanos, es cuando a veces salimos a predicar y nos encontramos en el territorio con algún ateo. Pues si éste quiere meternos cosas o ideas en la cabeza, hermanos, afirmémosle nosotros de antemano que su evolución dice que descendemos de los monos y luego preguntémosle por qué los monos todavía existen. Y hermanos, no salgamos de ese molde cuadrado. Otra falacia que tendríamos que aplicar es la ad hominem. Esta consiste, hermanos, que en lugar de tener que pensar, por ejemplo, en lo que dice un opositor que busca desafiar nuestras creencias como testigos de Jehová, simplemente ataquemos a la persona. Claro, aunque estos apóstatas podrían exponer puntos perfectamente válidos y debatibles, estos puntos quedarán en segundo plano cuando de antemano atacamos a la persona. Digámosle, por ejemplo, que ahora es un criticón, que se ha apartado de Jehová, que odia la organización, que nos persigue, etc. De este modo, hermanos, sus argumentos pasarán así a segundo plano. Otra técnica, hermanitos, es decir solo una parte de la verdad. Claro, cuando toda la verdad revele un defecto fatal, digamos solo una parte de esta. De esta manera podemos engañar y engañarnos de cierta manera, ya que no mentiríamos abiertamente, hermanos, solo no diríamos toda la verdad. El mejor ejemplo de esto, hermanitos, es nuestra propia y amorosa organización. Cuando esta, por ejemplo, dice a los medios de comunicación que las familias testigos de Jehová pueden seguir relacionándose con sus familiares expulsados y que no hay nada oscuro en ello. Pero sabemos, hermanos, que no es así. Nuestra propia organización ha sacado incluso hasta material multimedia y videos explicando que los lazos con nuestros familiares y parientes expulsados se tienen que cortar. Y nosotros, hermanos, como buenos siervos de Jehová, tenemos que seguir aquel mismo ejemplo. Tenemos que decir a viva voz que no hay ningún problema y que las relaciones familiares en ningún momento se cortan o rompen cuando expulsan a uno de nuestros familiares. O cuando, por ejemplo, dicen a los medios de comunicación que las transfusiones de sangre son una cuestión de conciencia personal y que cada testigo de Jehová es libre de elegir lo que a él le plazca. Eso, hermanos, sabemos que no es tan así. Sabemos, por ejemplo, que hay una pequeñísima ventana abierta solo a pequeñas fracciones de sangre, mas no la transfusión completa, porque si esto último se lleva a cabo, se considera delito de expulsión. Pero hermanos, nosotros, por otro lado, tenemos que decir siempre que todo es siempre a conciencia y punto. Hermanos, qué amoroso es Jehová al transmitirnos estas verdades bíblicas que tanto nos benefician a través de su esclavo fiel. Otra técnica, hermanos, que podríamos usar es que cuando estemos acorralados en una esquina, simplemente nos recostemos para salir. A ver, lo explico de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando nos veamos enfrentados frente a alguna de nuestras creencias cuestionada, simplemente no seamos sinceros y maquillemos la situación. Total, hermanos, sabemos que lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y otra vez, hermanos, nuestra propia organización lo ha hecho, por ejemplo, con lo que pasó en el 75. Si bien la organización, y puntualmente a través de libros y revistas de la época, enseñó y llevó a pensar a los hermanos que en el 75 concluirían los 6000 años de la humanidad y comenzaría el reinado milenario de Cristo, hermanos, nunca dijeron puntualmente y específicamente que en ese año vendría el fin. Solo dijeron que se produciría un cambio de milenio monumental y donde Jesús comenzaría a reinar en un séptimo milenio.
De hecho, advirtieron a los hermanos a que se preparasen para octubre del 75. Muchos hermanos de a pie vendieron sus casas, otros no quisieron tener hijos. Pero eso del fin y el Armagedón puntualmente fue algo que los hermanitos de a pie lamentablemente interpretaron por su cuenta. Porque claro, los hermanos son así. Ellos siempre sacan conclusiones apresuradas. Hermanitos, por lo tanto, ¿cuál es el punto aquí? Cuando un apóstata nos hable del 75 e incluso nos muestre las citas de la época de nuestra propia antigua literatura, solo digámosle que todo fue una mala interpretación de los hermanitos de a pie de la época y punto. Digamos simplemente que muchos sacaron conclusiones apresuradas. Y por supuesto, desestimemos la inmensa lista de citas de nuestra propia organización, las cuales aludían a aquel año. Eso, hermanos, eso es maquillar la situación, pero lo hacemos para la gloria de Jehová. El octavo punto de esta lista, hermanos, se trata de que practiquemos el dogmatismo kripkeano. El dogmatismo kripkeano, que por cierto lleva el nombre de la persona que definió este fenómeno psicológico, el mundano Saul Kripke, es otra importante herramienta útil en nuestros esfuerzos y reflexivos. Es tan simple, hermanos, como la siguiente premisa. Dado que sabemos que nuestras creencias como testigos de Jehová son correctas, por extensión deducimos que cualquier cosa que se oponga a ellas debe estar totalmente equivocada. Puede que no seamos capaces de descubrir la razón por la que mucha gente nos dice que nosotros estamos equivocados. Pero eso, hermanos, no debe preocuparnos. Recordemos, nosotros como testigos de Jehová tenemos la verdad. Nosotros tenemos la razón y punto. No importa un ápice si podemos encontrar alguna posible razón para explicar por qué podríamos eventualmente estar equivocados. No, hermanos, eso no importa. Es más, el simple hecho de pensarlo ya sería demostrar que no estamos siendo leales ni con Jehová ni con el esclavo. Por lo tanto, hermanos, pongamos nuestra mente en neutral y simplemente sonriamos con aire de suficiencia y pasemos por alto argumentos que nos contradigan. El punto 9, hermanos, se trata de que devaluemos la evidencia. En este campo tengamos en cuenta 5 puntos fundamentales. El primero de estos se trata de que recordemos no basar nuestras creencias en evidencias. Recordemos, hermanos, nosotros caminamos por fe, no por vista. En segundo lugar, no nos molestemos en proporcionar pruebas a quienes desafían nuestras creencias. En tercer lugar, cuando la organización afirme algo independiente de lo que sea, seamos humildes y no esperemos a que se nos proporcionen pruebas de ello. En cuarto lugar, pero si la organización efectivamente proporciona algún tipo de evidencia, hermanos, aquí olvidémonos temporalmente del punto 1 y aquí sí examinemos la afirmación que nos da el esclavo por medio de la evidencia que también nos proporciona. Y en quinto lugar, hermanos, lo más importante es asegurarnos de ignorar toda evidencia de aquellos opositores o apóstatas que no están de acuerdo con las creencias de nuestra amorosa organización. El punto 10 se trata de que ignoremos el contexto. Hermanos, es mucho más fácil tomar todo al pie de la letra que intentar descubrir cómo el contexto puede alterar el significado. Las religiones falsas de la cristiandad adoptan el mismo modelo bíblico que nosotros, básicamente tomar al pie de la letra varios pasajes bíblicos, ignorando sus contextos y adaptarlos a nuestra realidad contemporánea, pasando por alto, por supuesto, aquí contextos sociales, culturales y un montón de otras cosas. Nosotros, como siervos leales de Jehová, es algo que tenemos que hacer, pero a la vez guiarnos de cómo el esclavo interpreta las escrituras, aunque en el proceso ignoren ellos los contextos. Por ejemplo, hermanos, los cristianos del primer siglo que hacían la declaración de abstenerse de sangre. Bueno, es mucho más fácil tomar eso al pie de la letra como un mandamiento para todos los futuros cristianos sobre no usar sangre, que examinar el contexto y ver que esta fue una medida temporal para un conjunto particular de circunstancias vigentes en ese momento. Sí, hermanos, así es como deberíamos entender el contexto, pero no lo hacemos, y no lo hacemos simplemente porque el esclavo nos guía y nosotros confiamos en él. Respecto al tema de la sangre, la organización, fiel una vez más a su impecable historial de evitar el pensamiento crítico, relata con orgullo cómo niños testigos han perdido la vida debido a las políticas sanguíneas y al negar rotundamente la propia Watchtower, sí, considerar el contexto bíblico.
Nosotros, en tanto hermanos, tenemos que mostrarnos fiel al esclavo. Si somos leales a él y a sus directrices, estaremos demostrando que somos leales a Jehová y a su Hijo Jesús. El punto 11, hermanos, se trata de que hagamos buen uso del non sequitur. El non sequitur, que en latín significa no sigue, podría ser también un gran aliado para nosotros, hermanos. Usémoslo para construir argumentos aparentemente buenos sin preocuparnos por su validez. Aquí hay uno, por ejemplo. Primer acto, la Navidad tiene orígenes paganos. Segundo acto, los cristianos no son paganos. Y tercer acto, por lo tanto los cristianos no deberían celebrar el nacimiento de Cristo. Aquí, hermanitos, la conclusión, es decir, el acto 3, no se sigue de las premisas 1 y 2. Pero eso solo le importaría a una persona pensante. Suena como un buen argumento. Entonces, ¿qué pasa si casi todo tiene orígenes paganos y que los cristianos, incluidos nosotros como testigos de Jehová, aceptamos en nuestra cotidianidad sin siquiera darnos cuenta o percatarnos, o tal vez incluso sabiéndolo? Pues ceder a ese argumento no solo nos haría abandonar nuestro amor por el non sequitur, sino que también sería una violación del punto número 5 expuesto en este discurso, eso de compartimentalizar nuestras creencias. El punto 12 consiste en que forcemos alguna situación simplemente con una falsa dicotomía. La falsa dicotomía, también conocida como el falso dilema, ayuda a simplificar nuestro mundo en opciones en blanco y negro, en lugar de una plétora de tonos de grises y un arco iris de colores. Además, hermanos, los arcoíris son para los homosexuales. Hermanos, cuando un hermano se encuentra frío espiritualmente y manifiesta a los ancianos tal vez su deseo de dejar la organización, normalmente se le pregunta, ¿a dónde más irías? Luego, para ayudarle a aclarar su respuesta, la respuesta adecuada, por un lado se le presenta el mundo inicuo de Satanás con sus gobiernos satánicos y religiones falsas, contraponiéndole el paraíso espiritual que es la organización pura de Jehová en la tierra. Por supuesto, hermanos, la idea es que aquí los ancianos no hagan absolutamente ninguna mención a una buena vida vivida en libertad. Eso enturbiaría las aguas de la clara elección que hay que hacer. Así es que todo básicamente se resume en blanco y negro. O estás con Jehová o estás con Satanás. O eres bueno o eres malo. Hermanos, otra forma bastante popular de la falsa dicotomía es el argumento de la ignorancia. Y pues sí, aunque las personas que piensan con razón mencionarán que no se puede probar nada por ignorancia, hermanos, esa no es razón para detenernos a nosotros, los no pensadores comprometidos. Porque nosotros, a un lado del argumento colocamos la ignorancia, y al otro lado colocamos nuestra creencia elegida. Entonces simplemente pretenderemos que estas son las únicas opciones habidas y por haber. Por ejemplo, hermanos, le pudiéramos decir a un ateo apóstata lo siguiente. Mira, ateo, como tú no sabes exactamente cómo surgió la vida en la Tierra, entonces el Génesis tiene razón. Dios creó la vida y punto. Sí, hermanos, es mejor cambiar de tema inmediatamente después de tal afirmación. Así es que pongan en práctica, hermanos, la falsa dicotomía y ensáyenla con su familia antes de salir a predicar. El punto 13 y final, hermanos, se trata de que encontremos patrones en datos aleatorios sin sentido. Hermanos, los humanos tenemos el comportamiento propio de ver patrones, incluso cuando en realidad estos no existen. Técnicamente esto se llama apofenia. Por eso, por ejemplo, la gente ve una cara en la luna. También es por eso que ven rostros en todas partes. Mucha gente de la mundana cristiandad dice ver el rostro de Jesús o María en una tostada o en la forma de una nube. Pero qué ignorantes que son. Pero independiente de eso, y aunque no queramos, hermanos, el reconocimiento de patrones puede darnos una sensación de verdad, o al menos una corroboración de nuestra verdad, y sin pensar. Un buen ejemplo de esto, hermanitos, son las historias de la Biblia que la organización ha tomado y aplicado su fórmula de un día por un año para representar así la historia mundial. De hecho, nuestro hermano Russell utilizó el reconocimiento de patrones para reforzar su cronología profética mediante mediciones defectuosas tomadas de la Gran Pirámide de Giza.
donde se usaban falsas pulgadas piramidales para representar años. Otro ejemplo pudiera ser la falta de bases sólidas y comprobables para establecer que la profecía del sueño del árbol de Nabucodonosor tenga un cumplimiento segundo a futuro. Pero claro, nosotros como testigos de Jehová buscamos patrones aleatorios que reafirmen tal postura. Nuestra organización también ha usado patrones bíblicos sin sentido o sacados de contexto para decir que en 1919 fueron elegidos por Jesús. Para esto han conectado citas sueltas del Apocalipsis con citas sueltas del Antiguo y Nuevo Testamento. Hermanos, qué bendición sentimos al ver la mano de Jehová sobre nuestros hermanos y permitirles encontrar patrones aleatorios, que claro, para el mundo del diablo y la gente pensante puede que no tengan sentido alguno, pero para los intereses de nuestra amorosa organización sí que los tienen. ¿De qué lado está usted, hermano? ¿Del lado del mundo o del lado de la organización? Hermanos, si cumplimos fielmente con los 13 principios expuestos en este discurso sobre cómo no pensar, tendremos el derecho a graduarnos como no pensadores. Nuestra maravillosa organización ha utilizado todos estos principios en mayor o menor medida y en un momento u otro para establecer así o defender sus creencias. El carro de Jehová avanza a pasos agigantados. Recordemos por último, hermanitos, que tenemos que seguir fielmente las instrucciones del cuerpo gobernante, aunque éstas no nos parezcan razonables ni lógicas desde un punto de vista humano, pues obedecerlas nos salvará la vida. Hermano, no piense, solo obedezca.